Entonces, con los que sigo, ya para dejarlo con esclerodermia. Que igual, que como les dije que el manejo es multidisciplinario, importante en estos pacientes, miren, tienen colesterol exageradamente elevado, perdón, los triglicéridos más que nada. Eso es un problema que no se puede permitir nunca en un paciente con lupus, porque todos los pacientes con enfermedades inmunológicas tienen el riesgo cardiovascular peor que un diabético o un hipertenso juntos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, manejarlo junto con cardiología, que su paciente tenga niveles de TA adecuados y niveles de colesterol y que tenga todos sus problemitas en este sentido bajo control. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta. Ajá. ¿Hasta qué nivel más o máximo se podría pasar el colesterol y los triglicéridos en caso de que tenga lupus el paciente? No, igual se maneja. Tú sabes que el colesterol se maneja, a veces esté alto. Para manejar los triglicéridos. Con los mismos datos de referencia, ¿verdad? Sí, sí, igual, normal. Okay. No, es que no es aceptable dejarlo altos en lupus. O sea, no, tú no puedes decir nunca que, no, porque tiene lupus. Al contrario, porque tiene lupus, vamos a manejártelo y vamos a ponértelo normal, el tratamiento de una vez. Que alguna persona, tú sabes que dependiendo, que le dan el chance, que con dieta, que el ejercicio. Dame un momentito. Entonces, miren, porque me va a faltar la esclerodermia. Imágenes rápidas. Esto es un paciente que tiene artritis, perdón, lupus, pero miren las manifestaciones articulares. Muy parecidas a la del lupus. En estas manifestaciones en el lupus tienen algo importante. Deme un segundito. Abril. Porque estoy dando clase. En el lupus, estas manifestaciones se conocen como artropatía de Jacob. Ya, perdonen, de regreso. Entonces, rápidamente, en el lupus, estas manifestaciones se llaman artropatía de Jacob. ¿Qué tienen de diferente con las manifestaciones de la artritis? Que el problema no es articular. Existen esas manifestaciones porque hay un problema de tendones y ligamentos que hacen que se contracture. Pero algo curioso es que si lo vuelven a su sitio normal, el dedito vuelve sin ningún problema. O sea, no está contracturado así como la artritis. Eso se llama artropatía de Jacob. Las manifestaciones del lupus, el rash, que les dije que estaba sobrevalorado en realidad. Esto es bastante común. Esto es una lesión cutánea, pero crónica, que deja cicatriz. Aparecen mucho a nivel de la oreja, del conducto auditivo externo sobre todo. Lesiones cutáneas del lupus. Yo creo que esta es una subaguda, que también hay alteración real así de la piel y deja cicatriz. Sí tienen que tener en cuenta que hay muchísimas manifestaciones de lupus cutáneo. Es difícil como decir que un paciente tiene o no tiene. El diagnóstico cutáneo solamente se hace por biopsia. A un paciente con una lesión súper rara, sí hay que pedirle lana cuando están sospechando, pero lo ideal siempre es hacer la biopsia, porque como puede presentarse de cualquier forma, cualquier tipo de lesión, es como muy difícil encasillar. Alopecia cicatrizal, eso es bastante frecuente también. Los pacientes hacen mucha pérdida de cabello, mucha amputación frontal sobre todo, por aquí.
pierden mucho cabellito y en algunas ocasiones hacen alopecia cicatrizal. Este es un paciente con, esa imagen no recuerdo bien porque la puse, pero es un paciente con lupus que tiene una insuficiencia cardíaca. Recordar también que los esteroides y el tratamiento para el lupus también conlleva a daños colaterales, sobre todo los esteroides, más que los inmunosupresores. El uso crónico de esteroides predispone a que el paciente tenga osteoporosis, insuficiencia cardíaca, alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo gastritis, con mucha tendencia al sangrado. Pero hay mucho, sobre todo cuando se usa de forma crónica e indiscriminada, mucha afectación así cardíaca de insuficiencia con cardiomegalia. Esto es un paciente con un derrame pleural. Disculpe, doctora. Ajá. ¿Usted está proyectando imágenes? ¿No se están viendo? No, se está viendo el documento simplemente. Yo pensaba que era yo. Eso me lo hubiesen dicho. Yo estoy pasando imágenes hace rato aquí. Déjame ver qué pasa. Ahí voy. Yo sé lo que pasa ya. Perdónenme. Yo la puse en mi computadora y me quedé compartiendo el documento. Espérense. ¿Ven algo ahora ahí? Ahora sí. Ay. Hace ratito yo pasando imágenes. Ahí ven algo. Sí, se ve ya. Pero Sí, que estoy pasando imágenes. ¿Se ve que la estoy pasando? Sí, Sí. Ok, sí, entonces doctora. me quedé en la artropatía de Jacob. El rash, el lupus cutáneo crónico, una lesión también crónica que deja cicatriz, la alopecia cicatrizal, lesiones también cutáneas, la cardiomegalia de ese paciente. El derrame pleural. Dicho sea de paso, en el lupus es bueno que ustedes sepan que sí un derrame pleural puede ser sospechoso de lupus, pero cuando el derrame es unilateral, pensar más en otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo tuberculosis, sobre todo tuberculosis pleural, o dependiendo del paciente también neoplasias de pulmón, porque para hacer el lupus, no quiero decir que no se dé unilateral, pero casi siempre es bilateral. Como que la inmunidad no respeta, tiene preferencia por un lado. Ya, esas son imágenes de lo mismo. Entonces, jóvenes, ¿preguntas de lupus? Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el pronóstico de estos pacientes, ya por ejemplo con un lupus avanzado. El pronóstico del lupus va a depender de cuál sea la manifestación o el órgano más afectado. Lo que le da peor pronóstico al paciente es el renal. Y el pronóstico, por ejemplo, como a 10 años, es de supervivencia a 10 años, es como del 80 o el 60-80%. Los demás, o sea, que prácticamente a 10 años un paciente renal lamentablemente va a avanzar. Porque miren el caso, por ejemplo, de esta niña de Selena Gómez, sí muy chulo, ¿verdad? Que se pudo hacer el trasplante, pero no todo el mundo puede hacerse un trasplante renal. Y muchas veces la actividad o el problema del riñón persiste a pesar de que se instalan los inmunosupresores. En nuestro país tenemos un problema serio, muy serio, y es que estas enfermedades son de gente rica, pero les da a gente pobre. Yo les voy a decir, por ejemplo, un paciente que tenga, solamente un paciente que tenga afectación renal, que vamos a suponer que tenga una nefritis lúpica grado 3, clase 4 activa, pero que tenga proteinuria aceptable. Se le va a iniciar con un micofenolato, esteroides. Del micofenolato, por ejemplo, viene de 500 y de 250. Casi siempre el que aparece es el de 250. A veces lo da salud pública, pero entonces ese paciente, a veces muy poco. La mayoría de veces no. Ese medicamento, la caja de 30 cuesta así como 3,000 y pico, de 500, ¿verdad? Pero el paciente obligatoriamente tiene que llegar a la dosis de 3 gramos. O sea que son 6 pastillas diarias. Ya ustedes vieron, eso es una sola cosa.
La hidroxicloroquina, ahora hay, ¿verdad? Porque con el asunto del coronavirus se está dando a todo el mundo. Pero igual es un medicamento que de repente escaseó y solamente quedaba el Plaquenil, que también vale 3,000 pesos la caja. Entonces ya ustedes saben, por ejemplo, la caja del micofenolato son 2 cajas que hay que comprar mensual para poderse tomar los 3 gramos, las 6 tabletas. La hidroxicloroquina igual valía 3,000 pesos, una diaria. Aunado a eso, es un paciente que va a estar usando prednisona, ya lleva 7 pastillas. Prednisona probablemente de 5 miligramos, probablemente 10, o sea que 2 pastillas más ya lleva 8, pero hay que unirle a eso la del colesterol, el triglicérido, la presión, la aspirina, o sea que son un millón de cosas, más la cita cada cierto tiempo con los laboratorios, el seguimiento con el neumólogo, con el nefrólogo, que si me hago la biopsia, que dicho sea de paso, casi nadie puede hacerse la biopsia y es obligatorio. O sea que son como muchísimas cosas que cuando el paciente tiene afectación renal complica muchísimo el hecho de que el factor económico es algo grave aquí en este país. Y no solamente el factor económico, ya eso es importantísimo, pero por ejemplo, ustedes saben que le da a personas de cualquier edad, pero tiene predilección por mujeres jóvenes. Vamos a suponer que a una niña de 13, 14 años, que tú le digas que tiene que tomarse 10 pastillas diarias y 2 de ellas que la van a engordar, ¿verdad? Porque los esteroides ustedes saben que le van a llenar de pinillitas, le van a poner la carita redondita. No va a querer, eso es un problema que también hay que manejar, entonces no van a ser constantes en el tratamiento y por ende el pronóstico va a ser peor, lamentablemente. Hay personas, eso es cosa de Dios, que simplemente con el lupus lo que tienen es dolor articular, que se resuelve con un poquito de metotrexate o con la hidroxicloroquina sola. Hay personas que solamente es la afectación cutánea, van a tener un pronóstico súper bueno. Los que tienen serositis, igual, si eso se mejora, el pronóstico a largo plazo es bueno. El problema que acorta el pronóstico es mientras más el paciente está en actividad y mientras más necesita esteroides, que por otro lado le van dañando otras cosas y predisponen al paciente a tener infecciones, al igual que los inmunosupresores. Pero el hecho de tener lupus no es un título o una condena. Lo único que sí hay que darle seguimiento, no se puede nunca abandonar ni desaparecerse un paciente con lupus, porque lamentablemente, aunque se esté tomando los medicamentos, el hecho de que, por ejemplo, tenga una infeccióncita, una gripe, ya eso le va a alterar su inmunidad y puede que se active. Si tiene una situación de estrés, vamos a suponer que está en un trabajo nuevo o está iniciando la universidad y está estudiando mucho, se está trasnochando muchísimo, aunque tal vez esté tomando sus medicamentos a las dosis correctas, puede que el sistema inmunológico necesite o se active y haya un descontrol y que el paciente necesite otras cosas o que ya tenga problemas. Pero en realidad lo que le da peor pronóstico es el renal, básicamente. ¿Preguntas? Otra pregunta de lupus. Le da a niños y le da a ancianos. Pero lo que más le gusta es las mujeres con una proporción incluso de 9-1. Cuando son más niños, la proporción hombre-mujeres es casi igual y lo mismo que cuando son viejitos. Lo que se supone que el problema está básicamente en las hormonas femeninas, ¿verdad? Que tal vez tienen que ver muchísimo con eso del lupus, porque cuando no hay hormonas, como que la relación prácticamente es igual hombre-mujer. ¿Alguna otra pregunta con relación al lupus? No. Ninguna pregunta, díganme no, al menos yo saber que de repente me siento que estoy hablando sola. Doctora, una pregunta, pero no es relacionada con el lupus. O sea, Ajá. esta es la clase de las 1:30 o de las 2:30, porque yo entré a las 2:30. De la 1:30, pero quédate ahí, que vamos a hablar de esclerodermia. Ok, perfecto, doctora. Ya, yo voy a tener un lío con las clases, pero miren, esclerodermia va a ser rápido, pero no deja de ser importante. Esclerodermia, lamentablemente, es la enfermedad que a mí menos me gusta. Para mí, la enfermedad reumatológica tiene peor pronóstico de todos. Sí leyeron esclerodermia, ¿verdad que sí? ¿Leyeron esclerodermia? Ajá, pero que nadie me dice ni sí ni no. Ya dieron esclerodermia, me imagino, ¿verdad? O tuvieron que ver en el libro o... Sí, Bueno. doctora.
Entonces, les voy a hacer un resumito de esclerodermia, rápido. La esclerodermia en general se divide en dos, que es la, déjenme dónde que empieza. La esclerodermia localizada, que ahí está, hay como 10 subtipos y esa la tratan simplemente los dermatólogos porque es limitada, localizada solamente en la piel. Esa, el cup de sable, no sé qué, unas cuantas cosas ahí extrañas, pero que solamente son de la piel. Y está la esclerodermia o esclerosis sistémica, que es la que vemos los reumatólogos. La esclerosis sistémica es que se caracteriza porque hay un aumento de fibrosis y de colágeno, lo que hace que clínicamente el paciente tenga un endurecimiento crítico exagerado de la piel con una fibrosis y al mismo tiempo, así como la piel se va endureciendo por fuera, por dentro, todos los órganos también se van fibrosando y se van dañando, endureciendo. Es, dentro de todas las enfermedades reumatológicas, la que tiene peor pronóstico, porque muchas veces, si se diagnostica tarde, es poco lo que se puede hacer. Lo peor que le pasa a estos pacientes, no solamente es la parte estética de la piel. Un segundito. No, ábrela, no puedo ahora. Entonces, la esclerodermia sistémica se divide en dos grandes grupos también, que es la esclerodermia sistémica cutánea limitada y esclerodermia sistémica cutánea difusa. Ahí me borro. Las dos son sistémicas, pero el cutánea limitada se refiere, déjame ver si tengo alguna imagen por aquí, a que la afectación cutánea es limitada solamente aquí, por ejemplo, a la parte distal de los dedos, todo lo que sea inferior a las rodillas o inferior al codo y tal vez en algunas ocasiones a la cara. La cutánea, la esclerodermia sistémica cutánea difusa, lo que quiere decir es que las manifestaciones cutáneas van a ser totalmente difusas. ¿Sí la ven las imágenes, verdad que sí? Sí. Ajá. Cutánea difusa es que la afectación cutánea va a ser difusa. Miren, pongan atención porque tiende a haber un poquito de confusión. Las dos son sistémicas. El cutánea limitada y cutánea difusa solamente se refiere es como a la afectación de la piel, pero ambas son sistémicas. Anoten por ahí que eso seguramente no conmigo, aunque puede ser conmigo, puede salir en el examen. La cutánea limitada se caracteriza porque las dos tienen ANA positivo hasta en un 98% de los casos. Igual que en el lupus, los pacientes con esclerodermia van a tener ANA positivo. ¿Y cuál de los anticuerpos van a tener positivos que nos van a ayudar al diagnóstico? La cutánea limitada se va a caracterizar por tener el anticentrómero positivo. El anticentrómero predispone a que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Junto con la hipertensión pulmonar, los pacientes con cutánea limitada también van a tener más síndrome de Crest. El síndrome de Crest es calcinosis, que ya lo hemos visto en miopatías, fenómeno de Raynaud, que también lo hemos visto en otras patologías, afectación esofágica y telangiectasias, que la telangiectasia no son más que estas cositas, telangiectasia, como estas arañitas vasculares que vemos así en áreas donde la piel es muy débil. Estos se caracterizan por lo general los pacientes que tienen esclerodermia sistémica y cutánea limitada, anticentrómero, y la principal manifestación sistémica que ellos hacen es la hipertensión pulmonar. Los pacientes que tienen esclerosis sistémica cutánea difusa tienen igual el ANA positivo, pero tienen presente el anticuerpo anti-CL70 o antitopoisomerasa 2, anti-CL70, conocido mejor. El anti-CL70 predispone a estos pacientes a hacer mucha fibrosis pulmonar. Casi siempre
cuando diagnosticamos lamentablemente esclerodermia, ya los pacientes tienen un grado muy avanzado de fibrosis pulmonar. En todas las enfermedades reumatológicas hay fibrosis, por lo general, pero como la esclerodermia, ninguno. Es muy triste, ¿verdad? Porque cuando se diagnostica ya hay mucha fibrosis y es poco en realidad lo que se puede hacer. Y los medicamentos, en realidad, a pesar de que se pongan los inmunosupresores, lo que está fibrosado, así mismo pasa con la piel, no vuelve atrás. Se trata de que no siga progresando, pero lamentablemente siempre hay cierto grado de progresión cutánea y al mismo tiempo progresión sistémica. Todos, vuelvo y le digo, tienen ANA positivo. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan en práctica ahora mismo? Si ustedes ponen en internet imágenes de esclerodermia, ustedes van a ver muchas personas que van a tener fenómenos de Raynaud, ulceritas, lesiones cutáneas, muchísimas cosas. La fase, miren, la esclerodactilia, la fase de pajarito, porque van perdiendo los pliegues, pierden la capacidad de abrir la boca, se quedan así como momificados, porque no tienen elasticidad. Miren esa mano así como se ven que se están fibrosando completamente, que el paciente se está quedando atrapado dentro de su propio cuerpo. Y miren la fibrosis pulmonar. Esto, no sé si dieron radiología, pero acuérdense que siempre que los reumatólogos vemos las imágenes. Esta es una imagen en panal de abeja. Hay dos tipos de imágenes para ver la fibrosis pulmonar, que es vidrio esmerilado y panal de abeja. Déjame ver si hay un vidrio esmerilado. No. El vidrio esmerilado lo que me habla es de que está activo, que hay un proceso inflamatorio activo, o sea que yo puedo mejorar eso definitivamente. Y todo eso no necesariamente se va a convertir en fibrosis. Cuando yo tengo ya patrón de panal de abeja, lamentablemente todo eso que se ve así ya como panal de abeja es fibrosis que no es reversible, lamentablemente. Ahora sí vuelvo al punto más importante. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se queden en práctica? Que el diagnóstico de esclerodermia se hace 10 años tarde. Hay un lapsus de 10 años. Y que lamentablemente cuando ya hay manifestaciones fibróticas no hay vuelta atrás. Entonces, se han propuesto como unas banderas rojas para identificar cuando hay un probable paciente con una esclerodermia temprana. Porque si lo diagnosticamos temprano, sí tenemos como esa oportunidad de ayudar. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Fenómeno de Raynaud. Un paciente, una persona que esté haciendo fenómeno de Raynaud, hay que indiscutiblemente estudiarla para cualquier enfermedad inmunológica. Pero la enfermedad inmunológica que hace más fenómeno de Raynaud no es el lupus, es la esclerodermia. Y lo hace 10 años antes, porque inicia como con una vasculopatía. 10 años antes, los pacientes empiezan a hacer fenómeno de Raynaud. Junto con el fenómeno de Raynaud, empiezan a tener edema de manos, un edema así como generalizado, no necesariamente articular, y la presencia de un ANA positivo. Esas tres cosas son consideradas banderas rojas. Si ustedes tienen un paciente que por cosa de la vida está haciendo fenómeno de Raynaud, obligatoriamente hay que hacerle un ANA. Y si junto a eso está haciendo edema de manos, ya esos son 3 datos considerados como banderas rojas para pensar en esclerodermia temprana. ¿Qué se le va a hacer a ese paciente entonces? Algo muy importante para los reumatólogos y es la capilaroscopía. ¿Alguien ha leído algo sobre la capilaroscopía? Bueno, la capilaroscopía, por si le sale en el examen, es un método de imagen que creo que solamente lo utilizamos los reumatólogos, que se hace, bueno, los dermatólogos también, se hace con un aparatito. En algunos casos hay una lupita, otros es como una sondita de sonografía que me permite ver en un video cómo están los capilares del lecho ungueal de mi paciente. Por la videocapilaroscopía se ve la distribución y dependiendo cómo esté la distribución, yo puedo hacer el diagnóstico de que mi paciente tiene nada, o sea, un fenómeno de Raynaud que puede ser idiopático, no tiene nada, o que tiene un patrón temprano de esclerodermia, que ahí es donde yo necesito poner tratamiento y necesito actuar. Que tiene un patrón activo, que eso me puede servir, por ejemplo, para si yo tengo tratamiento y aún mi paciente continúa activo, eso me puede servir para saber que debo reajustar o mejorar. O si tengo un patrón tardío, que es cuando ya los capilares ni siquiera existen, que se fueron todos. Ya eso en realidad no me sirve para nada porque un paciente con un patrón tardío ya va a tener
las manos probablemente así, como este paciente, va a estar así. Este es un paciente que tiene una fase edematosa de las manos, que tal vez no está con esclerodactilia completa, pero miren cómo se ve. Ahí está haciendo fenómeno de Raynaud, afectación del lecho unguial. Por el fenómeno de Raynaud persistente, los pacientes hacen muchas úlceras digitales, exageradamente muchas, y que son muy difíciles de curar. Miren, un paciente con esclerodactilia, cómo se mide la turgencia de la piel, que ese es el score de Rothman, que si quieren anotarlo para buscarlo, que es una forma subjetiva de uno como valorar qué tan engrosada o qué tanto está progresando la piel de esa persona. Yo no sé ustedes, pero yo de ver esa mano me imagino que está dolorosa. Esa piel, miren, los pacientes la mayoría de las veces lo refieren como dolor articular, pero en realidad eso es todo que se está fibrosando. No está en etapa así ya fibrosada, completa, porque ya cuando hay fibrosis completa ya ni siquiera duele. Es una fase que está activa, miren, que el paciente, todo eso se está inflamando, se está fibrosando, se está quedando como atrapado en su propia piel. No va a poder estirarse. Y solamente con verlo, yo me imagino que debe estar doliendo muchísimo. Etapas tempranas, miren así, como por ejemplo una mano edematosa y el fenómeno de Raynaud. Y aquí miren incluso las ulceritas. Eso es en realidad lo que yo quiero que ustedes sepan de la esclerosis sistémica. El diagnóstico se hace con criterios diagnósticos también, pero es muy fácil diagnosticarlo ya cuando el paciente tiene los anticuerpos o tiene la esclerosis o la fibrosis. Ya ahí no tiene mucho sentido. Bueno es diagnosticarlo de verdad cuando su paciente de 34 años o 40 que llega a que se le están inflamando las manos o que está haciendo el fenómeno de Raynaud, cuando lava, cuando va al banco, porque aquí no hace tanto frío así como para que sea tan marcado. O que de repente le hicieron una prueba y resultó que tiene un ANA positivo. Ahí sí pensar en una esclerosis, que el paciente puede tener una esclerosis. Y con eso estamos diagnosticando eso. Tenemos una ventana de casi 10 años antes de que aparezcan los signos de esclerosis, básicamente. O sea, de endurecimiento. El tratamiento es igual, multidisciplinario, y va dirigido a todos los puntos de donde el paciente tiene afectación. A la vasculopatía con el fenómeno de Raynaud, ahí se ponen calcio antagonistas, y obviamente medidas generales como evitar el frío, siempre andar con medias, con guantes, los calcioantagonistas, el sildenafilo que se utiliza mucho para la hipertensión pulmonar, los inmunosupresores que igual van a ser dependiendo qué es lo que más esté complicando al paciente, si es la piel, tal vez sola, se puede dar metotrexato, si hay pulmomicofenolato, ciclofosfamida, o los medicamentos biológicos, por ejemplo, rituximab, o el anti-IL-6, que ayuda mucho, evita la progresión cutánea y tanto la progresión pulmonar. Y bueno, estos sí tienen de cierta forma peor pronóstico que los pacientes con lupus. Tiende siempre a ir avanzando a pesar del tratamiento, y es así como que uno se levanta las manos a veces, así como que es poquito lo que tú puedes hacer, porque la evidencia de que todo te vaya a mejorar es muy limitada. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esclerodermia? No, está claro. Una pregunta, doctora. ¿Usted podría explicar cuál es el mecanismo por el cual la esclerodermia causa enfermedad renal? Ok, miren, ya, eso es una excelente pregunta, pero miren, anteriormente la esclerodermia era considerada una de las principales causas por lo que los pacientes morían en esclerodermia, es porque hacían las llamadas crisis renales. Igual pasa por el aumento de la fibrosis, la liberación de las citoquinas, el depósito de inmunocomplejos, y los pacientes en ese momento morían porque tenían una liberación excesiva de proteínas también. Actualmente ya la afectación renal no es ni remotamente la causa de muerte de los pacientes con esclerosis sistémica, porque dentro del tratamiento a estos pacientes se le incluye desde el inicio un IECA que evita la filtración de proteínas. Sí se ha relacionado que los pacientes que se le agregan esteroides, que de cierta forma están hasta contraindicados en pacientes con esclerodermia en algunos de los casos, tenían mayor riesgo a presentar crisis esclerodérmicas, de repente así, liberación exagerada de citoquinas con fibrosis y que llegaba justo a una
glomérulos rápidamente progresiva, podría decirse. Hacían una encefalopatía, elevación de urea, creatinina y los pacientes fallecían. Ya es muy, muy, muy raro, en el mismo libro lo dice, que los pacientes se compliquen por afectaciones renales, a menos que se le den dosis exageradas de esteroides sin vigilancia, porque de cierta forma los esteroides están contraindicados, podrían decirse, en la esclerodermia, pero ya muy, muy raro que pasa en realidad a los pacientes con esclerodermia. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ¿qué cosas tienen que recordar? Cutánea limitada, hay más. En todas puede haber lo mismo, ¿verdad? Pero cutánea limitada, síndrome de Krebs, anticentrómero e hipertensión pulmonar. Cutánea difusa, fibrosis pulmonar y anti-CL70. Los que tienen la cutánea difusa tienden a progresar más rápido que los que tienen la variedad cutánea limitada. La diferencia se hace por clínica y prácticamente por los anticuerpos que estén presentes. Pero igual, a nivel sistémico, las dos causan lo mismo. El tratamiento va dirigido así como a las diferentes manifestaciones que el paciente puede presentar. Para mí es una como de las más tristes. A mí me da mucha pena que le da la esclerodermia. ¿Alguna pregunta? Señores, pero por favor, dígame sí, no, entendido. No, doctora. Está claro todo. Doctora, todo Porque claro. es que yo pregunto, yo no le estoy viendo la cara a nadie, ¿verdad? Entonces yo pienso que estoy sola, que nadie me está poniendo atención. No, doctora, estamos aquí. Estamos activos. Entonces, claro, con esclerodermia. De práctica, banderas rojas que quiero que reconozcan. Y saber que la capilaroscopía es uno de los elementos más importantes para hacer el diagnóstico temprano. La visualización de los capilares. Eso es sumamente importante para hacer un diagnóstico temprano. Y más si estamos en un paciente que está haciendo como fenómeno de Raynaud y no tenemos como más nada por dónde buscar ni qué pensar. Entonces, mis queridos jóvenes de varios grupos, si es que están, ¿verdad? Fue un placer. Espero que se hayan quedado con algo de reumatología. Yo sé que las condiciones tal vez no fueron las mejores y déjame ver quién quiere entrar. Pero mi intención de verdad es que se queden con alguito y que se queden con la curiosidad de buscar, de leer, de que existen estas enfermedades y que ustedes pueden hacer un diagnóstico así como muy, muy fino y muy, muy bueno. Y que siempre les digo, no me importa que ninguno vaya a ser reumatólogo, igual deben conocerla. Me encantaría que a alguien le gustara, pero independientemente, traten de ser buenos médicos, de que su paciente siempre lo evalúen completo, traten de ser organizados, o sea, organizados en el sentido que no vean un pie nada más, o una mano, o un ojo, sino que vean un paciente como un ente completo, con las cosas que le han pasado, las cosas que tiene ahora, incluso de los problemas de los pacientes, que muchas veces te lo dejan hablar y ellos van diciendo tantas cosas que les van a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Y nada, fue un placer. Lamento que tal vez yo no los voy a conocer, si nos vemos por ahí. Tal vez ustedes a mí tampoco, ¿verdad? Porque lo que han visto más fotos. Pero en algún momento no nos tocará y ojalá que puedan rotar por el hospital cuando estén en el internado y que vean algo así de reumatología. ¿Alguna pregunta? No, doctora, pregunta. ¿Una pregunta dijeron? Acerca de la evaluación del tercer parcial, ¿será los casos clínicos, o sea, el trabajo que usted puso? Hay algunos que yo les puse el caso clínico para que valía ahora para los 30 puntos. Yo creo que no sé si a todos les puse, pero igual va a ser por la participación, no se preocupen por los que no les se van a cancelar. Los que no le puse ningún trabajo, ya veremos cómo yo los evalúo, pero ya creo que es todo. Está bien, gracias. No, son las 3:30. Entonces, Son las 3:30. entonces que les vaya bien, jóvenes. Mucha suerte.
Gracias, doctora. Un placer. Bye. Gracias. Si hay alguno de las 2:30, yo les digo en un segundo si les voy a poner la clase grabada o voy a volver a empezar de nuevo, porque creo como que fue muy larga para empezar todo de nuevo. Es muy Ya. larga. Ya, bueno, espero que se haya grabado. Les Ok. aviso ahora a los de las 2:30. Ok, Bye. doctora. Bye bye. Bye, bye. Mamá, son las 3:30. Mamá, ¿ya terminaste? Sí, dame el celular, mamá. Mamá, pero tú dijiste que le tenía que dar a cancelar. Dámelo bien. Le di a cancelar. Y gracias. Gracias, mi amor. ¿Aló? No, no es molestia. Cuéntame. No juegue. Qué mal.